no me acuerdo si ya les subí la información, porque para ver lo de los ejercicios de paredes planas. No Sí sé subió si la información. sí, se la subí. Sí. Ah, ok. Bueno, y la otra es que no me acuerdo si terminamos el problema que estábamos revisando. Tuvimos, vamos, al No. final hubo problemas y el último no lo resolvimos. Ah, bueno, ahorita voy a regresar. Bueno, nada más veo esta parte y regreso a revisar el problema, que es la misma ecuación. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque como la próxima semana les voy a enviar, a lo mejor de estas presentaciones les voy a grabar algunas para poder adelantar las clases y que puedan hacer los ejercicios, porque ya ven que son 2 semanas, ¿no? Las que vamos a estar, este, sin comunicación directa. Sí es así, ¿verdad? Sí, son 2 semanas. Ok. Sí, son 2 semanas, entonces, luego como están con lo de tutorías, bueno, al rato reviso. Entonces, bueno, si me dicen si no me escuchan, me regreso porque dice que está muy inestable mi internet. Ay, quién sabe. Espérenme. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, porque está medio raro aquí. Ayer así estuve, también, de repente me quedé hablando aquí como Lurias y ya ya no estaba. Entonces, bueno, sí, acuérdense de poner su número de boleta para la asistencia y así ya voy revisando. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con este tema de paredes cilíndricas, sobre todo porque si lo dejo en 2 semanas ya no daría mucho tiempo y quiero ir revisando, bueno, ya tenemos conducción en paredes planas y en este caso paredes cilíndricas. Va a diferir en algunos puntos de la ecuación. En paredes planas, nada más vamos a hablar de la longitud o el grosor de la pared, y en este caso vamos a considerar algunos aspectos de la tubería cilíndrica. En este caso, vamos a revisar principalmente lo que son las condiciones de una tubería. En sí vamos a estar hablando de tuberías porque después, ya conforme avance el curso, estaremos revisando las tuberías, los intercambiadores de tubos cilíndricos. Y entonces aquí vamos a revisar dos aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. A través de toda la longitud del tubo, el flujo de calor es constante. El flujo de calor, ¿en qué unidades se daría? Bueno, ¿en qué sería el flujo de calor? ¿En watts o joules por segundo? Ajá, en joules por segundo, que es lo que hemos estado trabajando. Acuérdense que para estas condiciones, bueno, aquí me pone mayúscula, no sé por qué. En estas condiciones vamos a estar trabajando con flujos que son por unidad de tiempo. Si nada más les pidieran la cantidad de calor, bueno, joules nada más, la cantidad de flujo de calor, entonces estamos hablando que siempre va a ser por unidad de tiempo porque está fluyendo constantemente este flujo a través de las paredes. Entonces, otra de las condiciones es que siempre vamos a tener una temperatura interna donde va el fluido y una temperatura externa donde a veces pasa otro fluido, pero en este caso voy a hablar, para poder entender este concepto de conducción, nada más voy a hablar de una tubería. Cuando hablemos ya de una tubería con aislantes, voy a hacer aquí un dibujito. Si hablamos del aislante de esta misma tubería, como hablamos en el caso del horno que tiene aislantes internos, entonces estaremos hablando de que a través de estas paredes, si hubiera aquí, por ejemplo, otro aislante, perdón mi derecho, pero el mouse, digo aquí con la mano, se me va. Entonces, si estamos hablando de un aislante, a través de esta tubería, pues hay otra temperatura aquí, una temperatura 3. Y entonces, aquí pues van a cambiar las condiciones de temperatura, pero el flujo de calor
va a ser constante a lo largo de de la trayectoria. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, las condiciones de calor y las condiciones de temperatura a través de las paredes donde se lleva a cabo la conducción. La conducción en este caso será a través de lo que es el material de la tubería. En nuestro caso vamos a estar hablando ya sea de tubería de cobre o tubería de acero y vamos a ir revisando poco a poco el concepto de estas condiciones de transferencia de calor. La ecuación anterior que, bueno, ¿cuál fue la ecuación que definimos en la de tuberías planas? La ley de Fourier. La ley de Fourier. Y en este caso vamos a seguir hablando de la ley de Fourier, pero para lo que es en tuberías cilíndricas. Entonces, para poder entender esto, ¿sí han trabajado con o ya llevaron mecánica de fluidos? Sí, A la par. A la ¿A la par. par? Bueno, la están llevando a la par. Muy bien. Bueno, ahorita que la están llevando, todavía hay algunos conceptos que tenemos por definir para que puedan entender de cuál es la estructura de la misma tubería. Y en este caso, la tubería, en este tramo de tubería que tenemos aquí, se tiene específicamente un diámetro interno y este espesor está definido por el mismo material de la tubería y un diámetro externo. Esas son las condiciones. A lo mejor quienes empezaron mecánica, seguro están viendo la parte, bueno, empezarían con hidrostática, a lo mejor todavía no ven esto, que eso se vería ya en en estas siguientes clases. Entonces, ¿qué es la característica de esto? Pues el espesor, o le llaman calibre para poderlo como proveedor, como los proveedores específicamente en tablas lo llaman calibre o lo llaman directamente espesor. Y este espesor depende de estas condiciones para que se lleve a cabo dependen también de lo que se va a procesar ahí, lo que va a pasar a través de los fluidos, a través de las tuberías, la presión y la temperatura para que pueda aguantar eh, las condiciones de ese flujo. Además, bueno, hay otras condiciones que se ven en mecánica, que estas ya las verían después, como la masa, etcétera. Entonces, debido a estas condiciones de un diámetro interno y externo, vamos a tener un diámetro nominal. Por ejemplo, bueno, en este esquema, si revisan diferentes tramos de tubería, ¿qué se observa en esos tramos de tubería? que tienen diferente espesor. Que tienen diferente espesor, fíjense bien. Y esto depende del proceso al que se vaya a referir. Por ejemplo, bueno, en esta foto tenemos un espesor muy pequeño y entonces si el fluido es muy caliente, aquí en el exterior puede haber las condiciones de calor se rebasan, bueno, ahí puede haber fuga de calor y entonces aquí, bueno, la temperatura aumenta en esta tubería, no así en estos tramos que tienen un espesor muy grueso. Me voy a ir a lo más sencillo en casa. Las cacerolas, si se fijan, ¿se han fijado que tienen un determinado diámetro las cacerolas? Sí. Sí. Ajá, y bueno, hay diferentes tipos de materiales, por ejemplo, las cacerolas de aluminio, las cacerolas de acero que no son, no están tan gruesas, pero a diferencia, por ejemplo, de las de aluminio a fuerza, bueno, todas cuando las calientan, pues necesitan agarrarlas con un trapito para que puedan, servir algo. En el caso de aluminio, la transferencia de calor es tan rápida que se calienta tanto el aluminio que ahí sí necesitarían esperar o agarrar ahí sí un trapo para que puedan servir. En el caso de las cacerolas que son sencillas, pero dependiendo de las condiciones de lo que se vaya a cocinar, tienen resistencia a la temperatura para que puedan estar en un determinado tiempo en el fuego. Y entonces todas esas tienen un espesor y para que se lleve a cabo, para que se fabriquen esas cacerolas, lo que es en casa, pues también tienen estándares por los diámetros que se presentan aquí, los espesores y los diámetros. Entonces, este diámetro nominal se le llama así a lo que se presenta bajo norma como un promedio del diámetro interno y externo. Por ejemplo, en casa han escuchado
que les dicen que compren tubería de cobre de 1/8. No sé si han escuchado o han ido a comprar Sí, así. Ajá. ¿Y qué observan ahí? No sé si lo has escuchado o has ido a comprar. lo he escuchado, profesora. ¿Y qué les dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué has escuchado? ¿O cómo lo has escuchado? Cuando de repente mi papá, porque antes se dedicaba a esto de como de la arquitectura y Ajá. en mi clase de bioingeniería. Ajá, que dicen que es 1/8, ¿no? De espesor, cómprate 1/8 de diámetro, ¿no? Así lo dicen, ¿no? O 1/4, no sé. Bueno, precisamente el decir que se tiene una tubería, compra una tubería de cobre para los baños de 1/8 de pulgada. Bueno, no especifican, que sea de diámetro interno y externo, no. Quiere decir que al ir a la tlapalería y comprar de 1/8 de diámetro de pulgada, un diámetro de pulgada, así nada más lo dicen, ya está, ese es el estándar o el diámetro nominal para cubrir un diámetro interno y un diámetro externo, y que no varía mucho. Las dimensiones, cuando ya se mide este 1/8 de pulgada, entonces el diámetro interno el diámetro externo puede medir así y se mide en decimales, y después la diferencia con el espesor me da un diámetro interno. Ahorita lo vamos a ver en las tablas, que ahorita se las voy a enviar aquí en el chat. Entonces, este diámetro nominal, pues es el tamaño estándar de tuberías que se presenta bajo norma y que indican las medidas de un diámetro interno y externo. Ya es lo que les comento, si van a la tlapalería y lo piden como 1/8 de pulgada, pues ya saben a qué se refiere porque trae la medida estándar. Y eso pues ya está referido en tablas. Entonces, nosotros vamos a revisar para las tuberías de acero cédula 40. Cédula 40 viene siendo un calibre, que ese calibre mide lo que es el espesor, bueno, el grosor de las tuberías. Cédula 40, cédula 80, por ejemplo, en la industria, ya sea de biote, de farma o de alimentos, por higiene y seguridad, bueno, utilizan la 360, imagínense el grosor y el calibre, ¿para qué? Para que no haya fuga de calor y se puedan mantener las condiciones de temperatura del alimento o de los productos biológicos que se vayan a elaborar. Entonces, la cédula 40, bueno, es la que nosotros aquí vamos a utilizar, en nuestro caso, para las tuberías. Y entonces, lo que les comento que vienen en estándares, esos estándares están referidos aquí. Eh, déjenme ver si paso esto aquí, en esta tubería, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que esos estándares vienen así, tamaño nominal de tubería, y vienen determinados vienen determinados en pulgadas. Bueno, viene del MOD, pero ahorita les envío estas tablas cédula, por lo menos esta, y en Classroom les subo las de cédula 80. Entonces, tienen la tubería de diámetro nominal, el diámetro nominal que viene siendo en pulgadas, y si se fijan, a pesar de que en metrología y que nos están diciendo que se ocupen ya el sistema internacional, nosotros aquí a nivel internacional, a nivel mundial, seguimos ocupando el sistema inglés. ¿Por qué? Porque así se miden los estándares. Y es que cuando se trató de medir, no sé si supieron del satélite Mercury, que viajó al espacio, no sé si supieron de ese. Nada más como noticia, profa, pero no muy específico. Ajá, ¿qué escucharon de eso? Bueno, yo solo lo vi en las noticias, pero le digo, profesora, realmente no supe mucho del asunto. Ay, perdón, estoy hablando aquí y apagué en la NASA lo que hace es enviar determinados satélites, ¿no? Bueno, hacen programas y entonces envían determinados satélites o algo así para que viajen en el espacio.
Hay uno de ellos que, no me acuerdo si era el Mercury, que viajó al espacio y entonces esos satélites, bueno, que se encargan de tomar fotos e ir para ver estudios de Marte, uno de ellos se pierde en el espacio, ese ya tiene muchos años. Y entonces ese satélite, bueno, cuando se pierde, se supone que toman las dimensiones, a lo que voy es a las dimensiones que toman, a las medidas que toman en el espacio en cuanto a qué altitud y todo eso se encuentra. Y debido a que se estaba trabajando en el sistema internacional, bueno, uno de estos se pierde. ¿Por qué? Porque por tantas decimales que se estaban ocupando y que tenían que llevarlo al hacer las conversiones del sistema inglés al sistema internacional. Entonces, de ahí la importancia de que todavía en algunos se sigue ocupando, bueno, los estándares del sistema inglés, que es en esta tabla como lo vemos aquí. Y entonces, es importante que siempre determinemos, bueno, bajo proveedores, los estándares en pulgadas para en el caso de las tuberías. Y bueno, en específico que esta tabla viene del MOD, viene el diámetro exterior que está delimitado por un diámetro externo, déjenme hacer el dibujito, que este ya lo habíamos revisado aquí, un diámetro externo. Y bueno, aquí la ventaja del MOD que viene en el diámetro exterior en milímetros, hay que hacer las conversiones a metros para los problemas que se vayan a hacer, viene en pulgadas, el diámetro externo que sería este, de aquí estoy señalando aquí, si se ve donde señalo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, y el diámetro interno que viene siendo este directamente el diámetro interno, y pues el espesor obviamente viene siendo aquí. Muy bien, entonces, por ejemplo, si ustedes saquen la diferencia del diámetro 10.3 menos 6.8, me dicen cuánto les da. 3.5. La diferencia de 10.3 menos Sí, da 3.5. Sí. 3.5 de diámetro, pero es de diámetro, ¿verdad? Entre 3.5, 3.5 les da. Sí. Ajá, entre 2, ¿cuánto es? 1.75. 1.75, bueno, más o menos es esto. ¿Ya llevaron fenómenos de transporte? Sí, Sí. Ajá, ¿cómo medían el diámetro? Dos veces el espesor, ¿no? No les da, no se acuerdan de eso de fenómenos. creo que lo usábamos con otra nomenclatura, profesor. ¿Con qué nomenclatura? Profesora, creo que se está trabando. O yo no la Sí, ¿verdad? escucho. Sí, ¿no me escucharon? Eso no. No, no se escucha. Ajá, a ver, ¿con qué nomenclatura les preguntaba? ¿Con qué nomenclatura ocuparon este? Ay, ya se me cerró aquí.
Entonces, bueno, les preguntaba con qué nomenclatura, cuando ocupan diámetro externo menos diámetro interno es igual a 2 veces el espesor. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, Bueno, aquí es que en mi caso usábamos los radios. O los radios, ¿no? Y Sí. entonces aquí se supone que, miren, es el espesor de pared. Si ustedes lo dividen entre 2, es 1.73. Ajá. ¿Sí o no? Porque les dio 3.5, ¿no? El espesor de pared de un solo lado del radio. Sí. Ok. Sí. Entonces, esto es lo que vamos a estar ocupando. Si se fijan, entonces también, bueno, aquí viene ya las medidas de los diámetros externos e internos, que en este caso viene siendo en el diámetro interior, bueno, la ventaja que viene en pulgadas, en pies y en milímetros. Y viene el diámetro exterior en pulgadas y milímetros, bueno, ya nada más tendríamos que hacer la conversión. Entonces, bueno, esta es la tabla que vamos a ocupar, ahorita se las envío, pero lo que quiero que veamos hoy es la ecuación que delimita y que va con respecto a la ecuación de Fourier, las condiciones de la transferencia de calor por el mecanismo de conducción. Y bueno, este es también parte de un repaso de fenómenos de transporte, porque el flujo de calor es con respecto al área transversal de transferencia de calor. No sé si lo revisaron también en fenómenos de transporte. Sí. Ajá. Entonces, esta ecuación la vamos a estar ocupando para parte de la ecuación de Fourier, que es el área igual a 2 pi KL. K que viene siendo la conductividad térmica, aquí no se los puse, aquí los voy a poner abajo, K, que es conductividad del material, conductividad del material. Y vamos a seguir ocupando las tablas. Ajá. Y L viene siendo lo que es la longitud de la tubería, en este caso viene siendo esta. Ay, perdón, mis derechuecos. Todo esto viene siendo la longitud del material. Y entonces vamos a referirnos a una temperatura interna. Aquí voy a poner una temperatura, la temperatura I que viene siendo, o inicial, donde vamos a estar encontrando aquí las condiciones del fluido que se está calentando y al final aquí en el exterior una temperatura final. ¿Cómo influye esa temperatura en la transferencia de calor a través de este mismo fluido? Entonces, en estos casos, bueno, este desglose viene ya sea a partir de la ecuación de Fourier y un balance de energía que se realiza. Nosotros no vamos a ver esta parte de toda la ecuación para llegar a esto, pero se ven fenómenos de transporte, viene ya sea en el BIRT o viene en el libro de transferencia de calor del Kern. Todo lo que es para llegar a esta ecuación, que es procesos. Luego les voy a pasar también la bibliografía. Que les dije que en el Drive voy a enviarles un libro para que también lo tengan de consulta, de transferencia de calor. Me lo voy a poner aquí, punto cal para que quepa. Bueno, entonces, en este viene todo el desglose para llegar a esta ecuación. ¿Qué es lo que se mide? Bueno, la temperatura interna donde está el fluido y la temperatura final que interfiere en el proceso de transferencia de calor. Y de ahí se toman algunos parámetros. Bueno, esta viene, que les digo que viene de todo el desglose del balance y la ecuación de Fourier para llegar a esta ecuación que va a ser temperatura inicial menos temperatura final entre logaritmo natural de radio 2 entre radio 1. Déjenme ver aquí en esta otra diapositiva donde tenemos los radios. Bueno, aquí lo desglosé. Déjenme borrar este. Entonces, para una sola ecuación, es que pensé que la tenía aquí. Bueno, aquí lo voy a dibujar. Entonces, este radio 2 vendría siendo, si hacemos un corte a partir de la mitad de la circunferencia de la tubería, R2 sería que comprende lo que es el diámetro externo.
Y R1 vendría siendo R1 vendría siendo hasta aquí, lo que comprende de la mitad a esta primera parte de la tubería, porque este vendría siendo el espesor de la tubería y R2 sería hasta el otro extremo. Entonces sería logaritmo de R2 entre R1 entre 2pi, este viene siendo el área transversal, 2pi, la conductividad del material y la longitud que vendría siendo toda esta parte. Perdón, es que como soy zurda y el mouse lo muevo a la derecha, por el lado derecho no hago las cosas así, derechitas, bueno, pero ya vieron, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta con esto. Entonces es KC, profesora. O ¿Mande? sea, es como el término, es KC, donde está la conductividad. Ajá. La conductividad es del material. Es que le puse C aquí porque en la ecuación, bueno, ahorita me voy a la ecuación cuando tenemos varios aislantes. Déjame ver si la tengo aquí. Cuando tenemos varios aislantes, es A, B y C, pero esto ya, por eso le puse C aquí, pero no por otra cosa de que es del material, puede ser del material, pero bueno, aquí voy a poner, porque le puse A, B y C porque se refiere a los diferentes materiales que hay, pero bueno, aquí es conductividad del material, que puede ser acero, y ya en la otra ecuación, sí, para diferenciar le puse A, B y C, para que vean que son diferentes conductividades. Entonces, bueno, así es como nos vamos a referir a estas condiciones. Vamos a hacer este ejemplo para poder entender y después pasar a lo de tuberías con diferentes aislantes. Entonces, este es un ejemplo de un tanque de fermentación. Dice un tanque de fermentación de cerveza de 12 metros de diámetro. 12 metros viene siendo todo el tanque o todo el fermentador, que abarcaría todo esto, el diámetro externo, de esta punta donde está la tubería azul hasta acá, sería diámetro externo. 12 metros de diámetro externo, está situado en un cuarto, el cual tiene una temperatura de 15 grados centígrados. Bueno, aquí les comento que siempre estos fermentadores, bueno, antes cuando hacíamos las visitas, se trabajan a través de cuartos fríos que tienen esta temperatura. Cuando se iba a la visita, lo que hacíamos era subir teníamos que subir un primer piso, porque los tanques medían más de 3, como unos 6 metros, lo que es la altura de un cuarto más otro piso abajo o arriba, depende de más o menos para que midan dónde están ahorita ustedes ubicados. Y entonces, hagan de cuenta que nosotros, bueno, subíamos, déjenme ver si puedo hacer aquí una tarima, subíamos la escalera, porque bueno, esto se encontraba, todo esto, bueno, déjenme borrar esta parte. Todo esto se encontraba en un tanque, en un primer piso, la altura de todo esto, y entonces a través de una mirilla, déjenme ver, a través de una mirilla aquí, hasta aquí, por ejemplo, era la altura aquí, todo esto estaba en un cuarto, y nosotros cuando llegábamos a las visitas subíamos las escaleras y alcanzábamos a ver a través de la mirilla cómo estaba a través de un agitador todo lo que era el lúpulo de la cerveza y cómo se estaba llevando a cabo, pero todo esto estaba tapado, nada más veíamos la mirilla, y entonces todo esto lo cubría el cuarto. Entonces imagínense toda la altura que representaba ese tanque de fermentación. Entonces, nosotros en este problema, para que puedan entender lo que vamos a hacer, bueno, déjenme borrar esta parte, es determinar el flujo de calor a través de estas condiciones de temperatura y de que se está llevando el proceso de fermentación que es del lúpulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular el flujo de calor a través de una temperatura inicial. La temperatura inicial de este fluido es de 50 grados centígrados, grados centígrados, y en el exterior, que es el cuarto frío, se tienen temperaturas de 15 grados
grados centígrados. Entonces, ya tenemos temperatura inicial, temperatura final. Nos falta determinar las condiciones de los diámetros internos y externos, que es a través de las tablas. Déjenme subir la información. Espérenme, déjenme quitar tantito para subir la información de las tablas. Espérenme tantito. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, para que todos veamos también las tablas y las tengan ustedes. Tablas de... No sé si tengan alguna pregunta. Hasta el momento no, profa. No, ahorita que veamos el problema, déjenme ver. De todos modos, si no sube ahorita, bueno, ahorita se las mando en el WhatsApp, pero mientras las subo aquí. Ay, no tengo aquí para subir. Me aparece enviar chat, pero no me aparece ahora. Ah, ya lo voy a ver. Déjenme. No. Entonces se los envío al WhatsApp. Espérenme. Déjenme poner otra vez la presentación para ir trabajando sobre esto y podemos las tablas en lo que les envío la información. Entonces me voy a regresar a las tablas en lo que les mando en el chat porque no me aparece aquí para subirles aquí. No me apareció. Bueno, entonces me voy a regresar a las tablas. Nos dice que es de 12 metros. Ah, bueno, aquí a lo mejor no necesitamos el diámetro, las tablas, pero ahorita se las envío. Tenemos la información, fíjense bien. Tenemos aquí la siguiente información. 12 metros de diámetro interno. ¿Cuál sería el radio aquí? 6 metros. 6 metros. Entonces, si el diámetro es de 12 metros, diámetro es igual a 12 metros, el radio, en este caso, ¿qué radio sería? Para nosotros. El externo. El radio, radio 2, vamos a ponerle así, va a ser igual a 6 metros. Y tenemos el espesor. El espesor me dice que es de 0.01 metros. Entonces, ¿cuál sería el diámetro R1? ¿Cómo lo harían? 5.99. Exactamente, entonces me voy aquí. Sabemos que este es radio 2, este es radio 1, y simplemente lo que voy a hacer es, de los 6 metros, el radio 1 va a ser igual a 6 menos 0.01. Y entonces el radio 2 es igual a, ¿cuánto me dijeron? 5.99. ¿Sí? Sí. Ok. Una pregunta, maestra. Sí. ¿Cuál es el valor de L? Y L. Muy bien, en el problema no se los di, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué veían en balance cuando no les daban algún valor?
¿Era considerado como constante? Puede ser constante, pero establecemos una base de cálculo. En este caso, L, si no se los di, vamos a establecer que va a ser igual a 1 metro, porque estamos hablando nada más por las dimensiones, ¿no? Base de cálculo, L va a ser 1 metro. Entonces ya tenemos R2, que viene siendo para nosotros 6, R1 viene siendo 5.99, 2pi. Ahora, la conductividad, me falta la conductividad del acero. De las tablas ahí tienen la del acero. En las Maestra, tablas que les di. ¿Lo tiene, Mande. no, en la diapositiva? Mande. Ahí la... Sí. Nada más quiero que corroboren. Aquí viene en la del acero. Ok. No sé si en sus tablas viene ahí la del acero. Quiero que corroboren este valor. maestra, el radio 2 es igual al radio 1 menos el espesor de la Ajá. tubería, ¿no? Sí, aquí sería 6 menos 0.01, que es este. ¿Dónde está? Pero ese Aquí. es el radio 1, ¿no? El radio 1 viene, dos. perdón, aquí. Ajá. Aquí viene El siendo. de 6 es el 2. Bueno, aquí es que Ajá. aquí le puse radio 1. Aquí le puse radio 1 que va a ser igual a radio 2 menos Ajá. C. Ajá, y este sería R1, ¿no? 5.99. O sea, Sí. el radio exterior es radio 2. Sí, el radio exterior, este es de 6 metros. Ah, ok. Y este es de 5.99. Ajá. ¿Sí? Sí, maestra, gracias. Ok. Entonces, quiero que corroboren el dato que tienen aquí. En tablas, que es de 26 BTUs hora grado Fahrenheit. ¿Sí lo tienen en sus tablas? Es correcto, profa. Ok. Listo. Bueno, sí, muy bien. Entonces, fíjense bien, como aquí estamos hablando en sistema internacional, aquí les estoy poniendo la conversión. Esta conversión, espérenme, déjenme. Un BTU hora pie grado Fahrenheit va a ser igual a 1.73 watts metro grado Kelvin. Esta es una conversión. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Para tener los 26 BTUs en watts metro grado Kelvin. Ajá. ¿Cuánto les daría? Está de 44.98. Uh-huh. En unidades ahora sería en estas unidades. ¿Sí? ¿Todos estamos aquí? Sí, profesora. Ok. Pasamos los 26 BTU sobre todo eso a watts sobre metro Kelvin. Ajá. Ok. Sí, aquí se tiene que multiplicar, ¿no? O sea, 26 por, acuérdense que para las unidades, voy a agrandar un poquito para las unidades, cuando van a hacer conversiones siempre, bueno, no sé cómo les hayan explicado en balances. Déjenme recorrer un poco para que vean qué es lo que se hace. Voy a borrar esto. No, el factor unitario. Ajá, nada más para eliminar unidades, ¿no? Sí. Que sería esto. Y entonces todo el término sería, si esto equivale a un BTU sobre hora, pie, grado Fahrenheit, se pasa multiplicando por 1.73 para que se eliminen unidades.
Entonces, si lo multiplican les da 44.98. ¿Están de acuerdo? Sí. Ajá. Sí, profesora. Ok. Sí. Entonces, estas unidades se eliminan, queda esto y quedarían watts, metro, grado Kelvin. Muy bien, entonces ya teniendo esta información, vamos a sustituir los datos, me dicen cuánto les da. Ya la base de cálculo la tenemos, en su calculadora pueden poner la del pi, 2pi, directamente y ya nada más sustituir valores. Profesora, el resultado quedaría en watts, ¿no? Ajá, en watts sobre hora, ¿no? Bueno, aquí, en este caso, es watts, ¿el watts a qué equivale? A Joule Joule sobre por segundo. segundo. Sobre segundo. Joule sobre segundo. Entonces, bueno, aquí como ya directamente está el valor, lo vamos a dejar así como ustedes me dicen, en watts. Ajá. Porque se eliminan metros y grado Kelvin. Me dicen cuánto les da. Bueno, yo lo puse en kilowatts porque me dio un valor muy grande. Ajá, sí, está perfecto. Y a ¿Cuánto mí es? igual. De 5.930.0 0.23, ¿no? 024 Sí, 0.24. Sí, redondeamos. Me sale. Ajá, y lo kilowatts. redondearon, ¿no? Kilowatts, Kilowatts. exactamente. Kilowatts. Perfecto. Profesora, la diferencia de temperatura se queda en grados Celsius, ¿no, verdad? Sí, porque es delta, es una delta y acuérdense que la vez pasada dijimos 1 grado centígrado equivale a 1 grado Kelvin. Como es una Sí, es diferencia. cierto. Sí, entonces no hay ningún problema. Ok. Ujú. Fíjense, ahorita vamos a comparar este valor con el valor de cuando ya tenemos diferentes aislantes. Ahorita lo vamos a revisar. Todos estamos hasta aquí. Quiero que más o menos vean cómo vamos. Profesora, una pregunta. ¿Así estaría bien el resultado? Es que nos pide el flujo de calor. Ajá, es que aquí, como está directamente en watts, aquí como se elimina, lo vamos a dejar así. Podemos establecer que en esta parte serían kilowatts. ¿El kilowatts equivale a cuánto? Kilojoule ¿Kilojoules? sobre Sobre segunda. Sobre segundo lo segundo. vamos a dejar así y ya así lo vamos a establecer. Ujú. Ok, profesora, Así. muchas gracias. Sí, gracias. De nada. Entonces, así todos vamos hasta aquí, en esta parte. Sí, profe. Bueno, Profe, esta una es. duda, perdón. Mande. ¿Por qué puso lo de base de cálculo igual a, bueno, L ¿A un igual a metro? 1 metro? Porque no, en el problema, si lo lees, no les di L. Entonces, cuando yo no les dé algún valor, en este caso puede ser L o área, porque vamos a manejar áreas en otros casos. Si no les doy la longitud, entonces van a establecer una base de cálculo de 1 metro, que es lo más viable, ¿no? Y esto también para cuestiones de unidades. Va, muchísimas gracias. Sí, de nada. Profesora, las participaciones de este problema las ponemos en el chat. Sí. Sí, por Ok, favor. gracias. Sí, de nada. Maestra, eso de 1 metro dijo que era si no nos daban la longitud, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ya si en el problema dice 2 metros, 3, ya no lo ponen. Esa sería su base de cálculo cuando no les doy el valor. Ok, gracias. Sí, de nada. Ajá. Profesora, Mande. entonces la ecuación que nos dio sería la ley de Fourier, pero para paredes cilíndricas. Exactamente. Esta nada más es para paredes cilíndricas. Ok. La otra que les di la vez pasada es para paredes planas, para que hagan la diferencia en estas. Ajá. Gracias, profesora. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, yo tengo una, bueno,
De Ajá, sí. el problema pasado de paredes planas, a mí me dio el resultado igual en kilowatts sobre hora. Pero entonces está bien dejarlo así y ya no cambiar. O sea, los watts los podemos expresar de esa forma. Sí, sí, sí. Así los pueden dejar. Ahorita revisamos el otro antes de que termine la clase y vemos las unidades. Sí, profesora, Ajá. por favor. Sí, Gracias. sí, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Todos vamos en esta parte, ya todos estamos aquí en este problema. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ahora voy a pasar a este mismo problema, pero déjenme ver. Con otra capa que tiene ahí de aislante. Déjenme ver si está. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, en este caso, fíjense bien. Los tanques de fermentación, el que hicimos anteriormente, bueno, fue nada más para ver el ejemplo donde se tiene la tubería, pero en la realidad están fabricados con un tanquecito de vidrio dentro de lo que es el tanque. Entonces dice, déjenme checarlo aquí. Espérenme porque también se les va en internet y están entrando y saliendo. Espérenme. Dice, un tanque de fermentación de cerveza de 12 metros de diámetro externo está situado, o sea, todo lo que es el tanque está situado en el cuarto, el cual tiene una temperatura de 15 grados centígrados. El tanque está construido de 0.01 metros de espesor de placa de acero soldado con 0.012 metros de espesor de vidrio de forro. Quiere decir que dentro de lo que es el tanque, dentro de este hay otro tanquecito u otro fermentador, pero que es de vidrio, y esto es para mantener las condiciones adecuadas de lo que se está realizando ahí. Entonces, son las mismas condiciones, el contenido del tanque es de 50 grados centígrados, aquí dentro y por fuera pues es de 15 grados centígrados. Calcular ahora el flujo de calor. Entonces aquí me van a decir, bueno, son los mismos datos, aquí les estoy dando directamente la conductividad del vidrio y la base de cálculo que ya habíamos comentado hace rato, y ahora le vamos a agregar lo que es lo que es la longitud, lo que son los diámetros de lo que es el vidrio. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la primera parte, si hacemos esta figura transversal, vamos a tener el espesor de lo que es el vidrio, R1, R2, me faltaría uno que sería R4. Entonces dice, el tanque está construido de 0.01 metros de espesor de placa de acero, es el que ya teníamos, ahora serían estas dos partes, y dentro de esta vamos a tener el de acero soldado de 0.012 metros de espesor. Entonces, ahorita me dicen cuántos radios son para poder completar esta ecuación. Me dicen si está bien así. Conforme van aumentando las condiciones, fíjense bien, esta ecuación tiene una característica. El logaritmo natural siempre va a ir el radio, el de mayor
diámetro, el externo entre el interno. R3, por ejemplo, sería R3 entre R2, R2 entre R1, para tener las condiciones, siempre va a ir el mayor entre el menor. Y así sucesivamente vamos a ir adicionando conforme vayan los aislantes. Entonces aquí hagan el esquema y me dicen si son 3 radios o 4. Entonces voy a dar unos minutos para que hagan el esquema y me dicen, por favor. Sí, profesora, gracias. Sí, gracias. Profa, creo que sí serían 4, ¿no? 4 radios. Entonces vamos a revisar. ¿Ya hicieron el esquemita? Ya, profa, y también se tendría que tomar en cuenta el espesor del acero, ¿no? ¿O ya se está tomando en cuenta? No, fíjense bien, aquí tenemos el radio externo, este que tienen aquí, vendría siendo, déjenme ver si puedo dibujarlo. Vamos a analizarlo. Entonces, tenemos todo lo que es la longitud. Bueno, vamos a hacer aquí la longitud, que sería el de 12. Entonces, la mitad, bueno, serían 6, luego sería R2, y luego de aquí hacia acá me dicen que es un espesor de 0.02, ¿están de acuerdo? Nada más serían 3. Sí, profa, es que no sé por qué lo consideré como el espacio blanco, como un espacio entre el vidrio y el acero. Sí, Sí, este chiquito, es que a lo mejor por el dibujo pero aquí viene siendo del acero. Y luego dice que el recubrimiento de entre R2 y R1 es el espesor de 0.12. ¿Sí? Ok, sí. Entonces solo le restamos al 5.99 del radio 2 el espesor. Exactamente, el de 0.012, ¿no? Ajá, y ya quedaría 5.978, que sería el radio 1. Ajá, entonces el radio 1 es 5.978. Ajá. Perfecto. Entonces, quiere decir que la ecuación está bien. Logaritmo natural ahora sería de R3 entre R2. Fíjense bien, donde está R3 y R2 viene siendo del acero, aquí en esta parte. Quiere decir que voy a ocupar la conductividad del acero, más la otra resistencia, porque le vamos a llamar así, viene siendo logaritmo natural de R2 entre R1, 2pi de la conductividad de vidrio y la longitud. Aquí la longitud no hay problema porque es 1 metro en cada uno. Bueno, ya es constante, si lo factorizan él es el mismo. Entonces resuélvanlo y me dicen cuánto les da. Profesora, ¿me podría volver a explicar lo de los radios? Bueno, en dónde están los aislantes y así, porque me confundí que el espacio entre el acero y el vidrio y no sé qué. Pues ya no lo entendí. Bueno. ¿Sí se me escucha?
¿Sí escuchan? Sí. Sí, profesora. Bueno, aquí en el problema, déjenme poner esto por acá. Es que luego estas barritas donde escribe uno se tapa. Dice, bueno, todo lo que es la construcción de lo que es el fermentador viene siendo este. Entonces, prácticamente el aislante está por dentro, porque dice, un tanque de fermentación de cerveza tiene 12 metros de diámetro externo, que viene siendo, aquí, bueno, dibujé una rayita más, que viene siendo todo esto de R3 hasta este extremo. Es todo esto. Ahora, viene siendo, si dividimos, viene siendo R3. Voy haciendo este corte transversal, que sería esta parte de la mitad del diámetro, R3. Y entonces dice que está construido de 0.01 metros de espesor. Entonces, R3 menos el espesor, que este sería del acero. Aquí es el acero. Y queda R2, que este es lo que ya teníamos en el problema anterior. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesora. Ajá. Y entonces dice que hay, dentro de esto está el vidrio. Dice, el tanque está construido con 0.01 de espesor de placa de acero, acero soldado, con 0.012 de espesor de vidrio de forro. El vidrio de forro viene siendo este que está aquí adentro. Entonces, R2, el que te dio de 5.99 menos 0.012 te debe dar R1. Y R1 viene siendo la mitad de esta parte, de lo que es el vidrio, esto. Ajá, Ah, que ok, se ve aquí. profesora. Sí, ya entendí. Sí. Muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, ya, Lo profesora. Gracias. sí, muy bien. Lo importante es que vean cómo está el corte y luego lo más sencillo es dibujar así transversal el corte de nada más de los radios para ahí distinguir dónde están estos, ¿no? Y así quedaría la ecuación. R3, logaritmo de R3 entre R2, que corresponde al acero. Fíjense bien, donde estén los radios que cubren ese material va a ser la conductividad del acero. Donde está el vidrio, es que están escribiendo, ¿verdad? Por eso se rayó todo ahí. Que ya vi que le pusieron ahí le pusieron, ¿cómo se llama? El valor de Q. Sí, a mí igual me dio lo mismo. Ajá. Ujú. Muy bien. 86.45 kilowatts. Sí. Sí. Ok. Vamos a esperar a que todos terminen y me dicen si les da ese valor. Profe, en este caso, como si nos menciona, por ejemplo, un material que no viene en la tabla, pero sí nos lo dice, generalmente va a Sí, ser sí, sí, así. sí. O sea, Sí, sí, cuando no sí. venga en la tabla nos va a decir usted el valor. Sí, se los voy a dar. Por lo Ok. regular, si viene, voy a buscar si les di completa las tablas y si no, para subirlas en el Classroom completas, porque todos los materiales vienen. Ajá. Y de todos modos, si no llegara a venir, bueno, ya se los pondría en el dato del programa. ¿Alguna pregunta? No, maestra. ¿Ya todos calcularon o todavía están calculando? Yo sigo calculando, profesora. Ok, me voy a Estoy mis esperar. demás Ustedes me compañeros. avisan. Sí. Ajá, me avisan nada más. Profesora, a mí me quedó como 86.451.02. Pero serían watts, ¿no? O kilowatts. Creo que lo dejé en watts. Dejé chico las Ajá. unidades, perdón. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, así da en watts.
watts, ¿no? Ajá. Ya nada más lo que vi, que aquí nada más recorrieron el punto a kilowatts. A mí sí me da el resultado de mis compañeros, profesor. Ah, muy bien, perfecto. Me espero un minuto para ver. Somos 38. Nada más me han dicho como 3. Ya me dicen los demás, sí, ya Igual Sí. ya me dio ese resultado, profesora. Sí, muy A mí bien. también. Sí, Perfecto. profesora, a mí también. Sí, Sí, ok. también. Perfecto, muy bien. Entonces, ya que tienen el flujo de calor, sabemos que estamos hablando en estado estacionario, para que tomen nota, porque luego me preguntan cómo calcularían los demás datos. En el inciso A me dicen, bueno, aquí sería el B, en este caso. Temperatura, calcular, bueno, la temperatura en la interfase de vidrio y acero, que sería la temperatura en la interfase de vidrio y acero. Aquí sería, si le ponemos T1 a la de 50, T2 sería en nuestro caso en esta parte. Y la temperatura en la interfase acero-aire. Acero y sería en el exterior en esta parte. Vidrio y acero. Ah, aquí sería. Digo, T2 sería aquí, T2. Entre vidrio y acero porque estamos hablando de entre el espesor de acero y el vidrio. Esa sería la temperatura que les piden calcular. ¿Cómo la calcularían? Lo que podríamos hacer, profesora, es simplemente pues la ecuación que tenemos. En este caso no usaríamos los dos logaritmos naturales, usaríamos nada más uno y solamente tomaríamos pues hasta el radio 2, ya no tomaríamos hasta el radio 3 y así podríamos tener la temperatura final que la tomaríamos como la temperatura 2. Exactamente. Entonces, para calcular T2, como les piden entre vidrio y acero, pues tomarían las condiciones donde está las condiciones nada más de vidrio y acero, que sería, ¿qué radios serían ahora? Ya no me estaríamos tomando radio 1 y radio 2. Radio 1 y radio 2, exactamente. Radio 1 y radio 2. Y entonces tendrían que calcular esta como temperatura 2. ¿Están de acuerdo? Y tomarían este valor. Este ya no lo tomarían en cuenta, porque como estamos hablando que el flujo es constante, entonces para el inciso B tomarían la temperatura 1 de 50 grados centígrados menos la temperatura 2 que no sabemos, que es y entonces tomarían este espesor entre R2 y R1 y tomarían este dato con la conductividad del vidrio. ¿Sí están de acuerdo? Y tienen que despejar T2. Profesora, entonces en este caso el calor, el resultado que nos dio en el inciso A lo sustituiríamos aquí en esta ecuación. Sí, porque estamos hablando de flujo de calor constante en todas las paredes. Ah, ok, sí, tiene razón. Sí.
Profesora, ¿cuál fue la temperatura que dijo que teníamos? ¿La de 50? Sería en este caso la de 50. Que sería la temperatura 2. No, esta sería temperatura 1, Ah, ok. Y necesitamos calcular la 2. la T2, ajá, con este Ah. valor del R2 entre R1. Profa, Mande. ¿puede repetir por qué había quitado los valores del acero? Bueno, la conductividad del acero. ¿Cómo? Es que vi que... Aquí en esta ecuación, aquí. Sí, en esa parte. Es que como ya nada más están dividiendo, dice temperatura, calcular la temperatura en la interfase vidrio y acero. Entonces hay que localizar aquí en la figura qué espesor vamos a tomar, qué material vamos a tomar, si el del lado del acero o del lado entre el vidrio y el acero, que en este caso es el vidrio. Entonces, si tú identificas primero, la temperatura 1 viene siendo esta. Si vas recorriendo aquí este corte, acá sería T2. ¿Qué quiere decir? Que como voy a calcular T2, está entre R1 y R2, que corresponde al vidrio. Por eso elimino este, porque aquí ya es otra temperatura en esta parte. Entonces, por eso lo elimino. Maestra, me da de 15 puntos, perdón. Sí. Nada más tomaría en cuenta esta parte. ¿Sí? Sí, profa, gracias. Y despejo T2. Ajá, ¿cuánto te da? 15.51. Exactamente. Igual a mí. Me da lo mismo, profesora. Les da 15.51. Ya ven que sí es buen aislante, porque no se acerca a la temperatura se aleja mucho de la temperatura de 50. 15.71 grados centígrados. Ajá. Entonces, bueno, quienes ya terminaron esa parte pueden ir calculando la interfase entre acero y aire, que sería T3 aquí. Calcular T3, profesor. T3. Sí, que sería entre acero y aire, que sería esta parte. Y que les va a dar un valor parecido al de 15. Sí, porque este les dio 15.51.
Profe, la temperatura entonces ahora que utilizaríamos sería el que obtuvimos. Ahora sería T2 menos T3, ¿no? Y esta T2 pues ya la tienen, 15.51 y despejan este. Ahora, ¿qué material van a ocupar? El acero. El del acero, exactamente. Entonces, ocuparían este. Me da 14.99. ¿Cuánto? 14.99. Sí, aproximadamente 15, ¿no? Debería ser, sí, 15. Sí, a mí me dio más cercano a 15, profesora, por los Sí. decimales. Exactamente, está muy bien. Y 15 prácticamente, ¿no? Entonces, revísenlo. Si se fijan, aquí hay algo muy importante, que el vidrio es buen aislante. Ya vieron que no hubo tanto cambio de temperaturas a partir de lo que es el aire hacia adentro, ¿no? Quiere decir que sí se conservan las condiciones para el proceso. Entonces, bueno, ahorita que suba ya la presentación, ya no nos dio tiempo de revisar el otro. Vamos a, van a hacer esta parte de tarea. Asuma que la película de aire que rodea al tanque ofrece una resistencia a la transferencia de calor igual a la suma de las resistencias de vidrio y acero. Aquí, ¿quién me dice qué tomaríamos en cuenta? Tendríamos que agregar un radio extra que sería la del aire y su K sería la suma de las resistencias de vidrio y acero. No precisamente K. A ver, léanle bien. La La resistencia, resistencia. la resistencia prácticamente, una es conductividad, no no les comenté, perdón. Las resistencias para cada uno de los materiales se le denomina a esta parte de completa del material junto con los radios. Esta sería una resistencia R1, que luego hacen una analogía a quienes llevaron electrónica, R2, que son en serie y que son constantes, pero estas se le llaman resistencias de conducción a esta parte, a cada uno de los tramos de R3 entre R2, 2 pica del acero L, sería una resistencia 1, R2 sería esta resistencia. Entonces dice, asuma que la película de aire que rodea el tanque ofrece una resistencia a la transferencia de calor igual a la suma de las resistencias de vidrio y del acero. ¿Cómo calcularían el flujo de calor? Hay que recalcular este flujo, pero tomando en cuenta esto, ¿qué tengo que hacer ahí? Agregar abajo La otra suma resistencia. en donde sea la suma. O bueno, simplemente multiplicar por 2 lo de abajo. Exactamente, multiplicar por 2, exactamente, porque la suma de estos pues es la resistencia de la película de aire, ¿no? Sí. Sí, son cuestiones, esto lo ven luego mucho en fenómenos. Exactamente, para este inciso dice, asuma que la película de aire que rodea el tanque ofrece una resistencia a la transferencia de calor igual a la suma de la resistencia de vidrio y acero. Entonces, sería volver a sumar estas, pero pues nada más multiplican por 2 y calcularían el flujo de calor. ¿Sí todos están aquí? Sí, profesora. Y entonces, bueno, si fuera en el caso contrario una resta, nada más es una división. Si fuera en caso contrario, ¿de qué? Perdón. Que en lugar de que, o sea, por ejemplo, que el enunciado nos dijera que el calor es igual a una resta de resistencias, entonces tendríamos que dividir, o eso no se puede en estos problemas. No, casi no lo hacen en estos problemas.
Bueno, no lo hacen, nunca se refiere a esa parte. Ah, ok, profesora. Ajá. Sí. Entonces se los dejo de Profesora, tarea. Mande. entonces, en las temperaturas interna y exterior, bueno, inicial y final serían las mismas. Exacto, serían las mismas, nada más van a agregar esta parte de la película de aire, pero bueno, ya nada más multiplicarían por 2. Ok. Sí, Ajá. ok. Gracias, profesora. Sí, de nada. Bueno, entonces les envío esta información, lo hacen de tarea y en Classroom podemos checar el resultado. Les envío el resultado, ya ustedes lo comparan y les voy a dejar otros problemas para que empiecen a practicar con respecto a resistencia de paredes, a paredes planas y paredes cilíndricas. Y como por el jueves ahorita les enviaría ejercicios, por el jueves les enviaría un video de Profesora, la siguiente parte. Mande. del problema de la vez pasada que no terminamos, ¿no le podría revisar? Bueno, nada más las unidades, porque lo que pasa es que nos dijo que cambiáramos las unidades, pero al final yo investigué y pues se puede también dejar en watts y nada más expresar sobre watts, sobre hora o por hora, dependiendo si es el intervalo de tiempo. Entonces, ¿lo podría, por favor, revisar? Nada más Sí. para como tener clara esa parte. Ok, ahí déjenme checar si tengo porque ya no lo abrí. Bueno, es que se refería a la maestra que realmente el problema pedía la energía perdida. Y lo que Ajá. se saca con la ley de Fourier es flujo. El flujo de calor. Ajá. Entonces solo se multiplicaba por el tiempo, que eran las 10 horas o los 36,000 segundos, para que se quede en unidades de energía, que serían los joules. No, serían solo joules. Ajá, sí, en unidades de energía, ¿no? Sí. Sí. Era la que pedían con el tiempo de 10 horas, ¿no? Sí. Sí, profesora. Ajá. Muy bien. Si quieren, bueno, ya al rato les envío para que lo comparen con sus respuestas y les envío esta presentación y así ya para que quede más claro. Profa, yo tengo otra duda. Sí. Es que ya no entendí si ese ejercicio del que hablan mis compañeros del intervalo de 10 horas era el que teníamos que de tarea o era el último ejercicio, porque dice en su asignación que el último ejercicio lo vamos a revisar en clase. Y ese fue el de, ¿cuál? Y era otro, ¿no? No me acuerdo. Sí, Déjenme era checar. otro. Sí, era el de calcular la masa de una... A ver, yo hice ese de una hoja de acero. Ya. Lo revisamos. Ese sí lo pueden subir en Classroom. De todos modos, súbanlo a Classroom y vemos a través de mi presentación el resultado para que lo comparen. Pero ese de la hoja de acero sí era el que dejó de tarea, ¿verdad, profesora? Sí, ese sí lo dejé de tarea. Ok, gracias. Bueno, entonces la otra semana, voy a dejar los ejercicios, asigno los espacios y como por el jueves estaré mandando como un video de uno de los temas que siguen para que puedan entender otros conceptos, ¿no? Sí, profe. Bueno, pues muchas gracias y entonces nos estamos viendo, nos estamos escuchando, cualquier duda pues nos escribimos, ¿verdad? Porque ya no nos vamos a ver hasta en más de 15 días. Sí, maestra, gracias. Gracias a ustedes, cuídense. Hasta Buen día, luego. profe. Luego, maestra, gracias. Profesora. Que estén bien. Sí, maestra, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Profesora, una pregunta. Ajá. Lo que pasa es que yo me equivoqué de ejercicio y hice otro que no era el de la hoja de acero que dijo de tarea. ¿Lo puedo todavía cambiar? Sí, cámbialo, ahorita todavía es tiempo. Vale. Cuando ya les ponga los límites de tiempo es cuando ya son los problemarios, pero ahorita está bien, lo puedes cambiar. Vale, gracias, profesor. Sí.